Por siglos, el pensamiento de Baruch Spinoza fue tratado como una amenaza por las autoridades religiosas y políticas de Europa. Nacido en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía de origen portugués, Spinoza desafió desde joven los dogmas que regían la vida de su pueblo. Sus ideas, tan revolucionarias como peligrosas para el orden establecido, le valieron la excomunión a los 23 años. A partir de entonces, sus textos fueron perseguidos, sus libros quemados y sus seguidores estigmatizados. Sin embargo, el poder de sus palabras no pudo ser silenciado. Las copias clandestinas de su ética viajaron de mano en mano, cruzaron fronteras ocultas en cofres de comerciantes y encontraron refugio en las bibliotecas secretas de mentes inquietas. Entre ellas, las de Albert Einstein, Steve Jobs y Elon Musk. Tres genios, tres épocas, tres visiones transformadas por el contacto con un texto prohibido. Albert Einstein descubrió a Spinoza durante sus años en la oficina de patentes de Berna. En noches solitarias, mientras revisaba inventos ajenos, leía las páginas de un viejo ejemplar de Ética, prestado por un amigo masón. En ese libro encontró una visión del universo que resonaba con su propia búsqueda. Un Dios que no interviene en los destinos individuales, sino que se manifiesta en la armonía de las leyes naturales. Creo en el Dios de Spinoza, escribió Einstein, que se revela en el orden y la belleza de lo que existe. Esa declaración, célebre y citada hasta el cansancio, nació de lecturas clandestinas realizadas a la luz tenue de una lámpara de escritorio, mientras la Europa del siglo XX se debatía entre guerras y fanatismos. Steve Jobs se topó con Spinoza en un momento de búsqueda. En los años 70, en los pasillos de Reed College, un profesor de humanidades le entregó una copia mecanografiada de Ética. Jobs, ávido de ideas que unieran tecnología y espiritualidad, devoró el texto. Descubrió en Spinoza la afirmación de que mente y cuerpo son dos expresiones de una misma realidad. Esa idea lo acompañó durante toda su carrera. Sus productos no fueron solo herramientas, fueron extensiones del ser. En cada dispositivo Apple, Jobs quiso materializar la armonía entre funcionalidad y experiencia estética, reflejo de la unidad de la sustancia que Spinoza defendía. Elon Musk, por su parte, encontró el ética en la era digital. A través de foros de ciencia ficción y tecnología, descargó un PDF de la obra prohibida. Lo leyó en noches de insomnio, mientras soñaba con Marte y más allá. Spinoza enseñaba que todo ser tiende a perseverar en su ser, a expandir su potencia de actuar. Para Musk, esa era la misión de la humanidad. Expandirse, multiplicar sus posibilidades, trascender las limitaciones de la Tierra. Colonizar Marte no era un capricho, era una expresión del impulso natural de la vida por perpetuarse y evolucionar. ¿Por qué estos genios leyeron a Spinoza en secreto? Porque el texto no ofrece consuelo fácil. Spinoza derriba los dogmas, niega al Dios juez, elimina el pecado original y coloca sobre los hombros de cada ser humano la responsabilidad de comprender y actuar según las leyes de la naturaleza. Einstein temía el antisemitismo. Jobs cuidaba su imagen pública. Musk sabe que el mercado prefiere certezas tangibles a debates metafísicos. Pero todos ellos bebieron de las mismas páginas y dejaron que esa filosofía moldeara sus obras. El núcleo del pensamiento de Spinoza es la idea de que la verdadera libertad surge del conocimiento. Para el filósofo, no somos libres cuando actuamos por impulso o por deseo ciego. Somos libres cuando comprendemos las causas que nos mueven, cuando entendemos las leyes que rigen nuestra existencia. Einstein aplicó este principio a su búsqueda de una teoría unificada. Quería encontrar la ecuación que revelara la armonía subyacente del cosmos. Jobs lo tradujo en la creación de dispositivos donde cada detalle estuviera al servicio de la experiencia humana. Musk lo aplicó al diseño de máquinas y sistemas que no desafían las leyes de la naturaleza, sino que las utilizan para ampliar los límites de lo posible. Spinoza clasificaba las emociones según su impacto en nuestra potencia de actuar. El miedo y la tristeza nos debilitan. La alegría y el amor nos fortalecen. Einstein supo guiarse por la intuición, por ese asombro que lo empujaba a seguir explorando. Jobs convirtió la emoción en parte central de sus productos. Cada presentación de un nuevo dispositivo era un evento cuidadosamente orquestado para despertar sorpresa y admiración. Musk
transforma la ansiedad global sobre el futuro en proyectos concretos. Cohetes reutilizables, fábricas solares, túneles subterráneos. En todos los casos, la emoción es canalizada como fuerza impulsora, no como obstáculo. La ética de Spinoza no se basa en mandamientos impuestos desde fuera, sino en el entendimiento de cómo cada acción contribuye o no a aumentar nuestra capacidad de actuar y de existir de forma plena. Bajo esta luz, los logros de estos tres genios pueden verse como actos de virtud spinozista. La relatividad de Einstein, los productos de Apple, los cohetes y las fábricas de Musk no son solo avances técnicos, son expresiones del impulso humano por expandir su potencia, por alinearse con la sustancia infinita que Spinoza describió. La visión del universo que propone Spinoza es profundamente revolucionaria. No hay un Dios que intervenga en los destinos individuales, que premie o castigue. No hay milagros, solo leyes naturales. Este planteamiento exige abandonar las creencias confortables y enfrentarse a la realidad tal como es. Por eso, el texto fue perseguido durante siglos, y por eso, quienes lo leen en profundidad descubren que ofrece menos consuelo que responsabilidad. Einstein, Jobs y Musk entendieron que ese conocimiento implica un compromiso. Actuar según lo que uno comprende, sin esperar salvación externa. El tratado concluye con la idea de la beatitud, la alegría suprema que surge al contemplar el orden necesario del universo. Para Spinoza, la eternidad no es un estado tras la muerte, sino la comprensión clara y distinta de la realidad aquí y ahora. Einstein experimentó esa alegría al descubrir la curvatura de la luz. Jobs la compartió cuando instó a los jóvenes a mantenerse hambrientos y alocados. Musk la persigue al imaginar un futuro donde la conciencia humana trasciende la Tierra y se expande por el cosmos. La obra de Spinoza, perseguida por siglos, hoy está al alcance de cualquiera. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo. Atreverse a leer, y sobre todo, atreverse a entender. Spinoza no invita a la fe ciega, sino al ejercicio constante de la razón. Exige que dejemos de culpar al destino, a los dioses o a las circunstancias, y que asumamos la tarea de comprender el entramado causal que nos constituye y nos rodea. Einstein, Jobs y Musk encontraron en ese llamado un eco a sus propias búsquedas. Los tres, a su manera, respondieron al reto de actuar conforme a un entendimiento más profundo del universo. El caso de Einstein es paradigmático. En su correspondencia privada, reconocía que las ideas de Spinoza lo habían ayudado a liberarse de las concepciones religiosas tradicionales y a ver el mundo como un todo armónico regido por leyes matemáticas. Esa visión lo acompañó hasta el final de su vida. En los momentos más difíciles, cuando enfrentaba críticas o incomprensión, volvía al texto prohibido para recordar que la serenidad proviene del conocimiento, no de la aprobación ajena. Jobs, en cambio, no dejó constancia escrita de su vínculo con Spinoza, pero quienes lo conocieron de cerca sabían de su fascinación por las filosofías que promovían la unidad entre mente, cuerpo y entorno. Spinoza le ofrecía una visión en la que la tecnología podía y debía integrarse de forma natural en la experiencia humana. De ahí su obsesión por el diseño, la simplicidad y la coherencia entre forma y función. Musk, por su parte, ha construido una carrera sobre la idea de que la humanidad debe expandir sus fronteras. Para él, no basta con adaptarse a la Tierra, hay que llevar la conciencia más allá. Aunque rara vez lo menciona, el eco de Spinoza se escucha en su discurso, cuando habla de la necesidad de alinearse con la naturaleza y de actuar en función de un orden mayor que nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas. Lo que une a estos tres hombres es haber encontrado en Spinoza una guía para pensar y actuar. Ninguno de ellos lo convirtió en bandera pública, pero todos dejaron que su filosofía impregnara su obra. Y al hacerlo, nos invitaron a seguir el mismo camino, el de mirar el universo con ojos nuevos, sin miedo, con el deseo sincero de comprender. La figura de Spinoza, aunque relegada durante siglos a los márgenes de la historia oficial, ha sido una de las influencias más profundas y discretas en la evolución del pensamiento moderno. Su visión del universo como una sustancia única y su insistencia en el poder liberador del conocimiento ofrecieron a generaciones enteras una alternativa a las narrativas tradicionales. En el caso de Einstein,
Esa alternativa fue el cimiento de su confianza en un cosmos ordenado y predecible. Un universo que podía ser comprendido a través de la razón y las matemáticas. Para Jobs, fue la base de un enfoque de diseño que rechazaba lo superfluo y buscaba la esencia. Para Musk, es la justificación filosófica de un proyecto que trasciende lo personal para abrazar una misión de especie. El impacto de Spinoza en estos tres genios no se limita a la teoría. Sus obras concretas llevan la impronta de esa filosofía. La relatividad de Einstein no es solo una teoría científica, es una expresión de la armonía profunda de la naturaleza. Los dispositivos de Apple no son solo herramientas tecnológicas, son intentos de crear una interfaz perfecta entre el ser humano y su entorno. Los proyectos de Musk no son solo empresas, son manifestaciones de un impulso por expandir la potencia de la humanidad, por multiplicar sus opciones y su capacidad de existir. Lo notable es que, pese a su influencia, ninguno de estos hombres convirtió a Spinoza en un estandarte. Tal vez porque comprendieron que su filosofía no es algo que se proclama, sino algo que se vive. Spinoza no ofrece dogmas que repetir, sino un camino que recorrer. Y ese camino es exigente, obliga a la autocrítica, a la renuncia a las excusas fáciles, al compromiso con la búsqueda incesante de la verdad. Hoy, el Ética está disponible en ediciones impresas y digitales, accesible para quien quiera leerlo. Pero el verdadero desafío sigue siendo el mismo que enfrentaron Einstein, Jobs y Musk. Leerlo no como un libro más, sino como un espejo en el que uno debe atreverse a mirar. Y al hacerlo, preguntarse qué significa ser libre, qué significa comprender, qué significa actuar de acuerdo con lo que se sabe. La propuesta de Spinoza, radical en su tiempo y aún incómoda hoy, se basa en una premisa que desmonta siglos de tradición. No hay un propósito divino reservado a unos pocos, ni un plan secreto que recompense o castigue según méritos morales tradicionales. Para Spinoza, todo lo que existe es parte de la misma sustancia infinita, y el bien supremo consiste en entender esa sustancia y vivir de acuerdo con sus leyes. Esta visión fue la que cautivó a Einstein, que encontró en las páginas prohibidas una confirmación de sus intuiciones sobre la armonía del cosmos. En su correspondencia privada, el físico expresaba que lo que más admiraba del universo era su orden, su coherencia, su belleza racional. Esa misma belleza es la que buscaba en cada ecuación, en cada modelo que desarrollaba, convencido de que el universo no juega a los dados y que toda su complejidad puede, en última instancia, ser comprendida. Jobs, por su parte, encontró en Spinoza no solo un marco filosófico, sino una guía práctica. El minimalismo que caracterizó sus diseños no era un simple capricho estético, era la expresión tangible de una convicción profunda, que la perfección se alcanza eliminando lo innecesario, que lo verdadero y esencial brilla cuando se despejan los adornos superfluos. Así, cada producto que salía de Apple estaba concebido no solo como una herramienta, sino como una extensión natural del ser humano, como un objeto en el que forma y función se funden en una unidad armoniosa, al igual que en la visión spinozista mente y cuerpo no son entidades separadas, sino aspectos de la misma realidad. Musk, en cambio, hizo de las ideas de Spinoza un motor para la acción colectiva. Su obsesión con colonizar Marte, con desarrollar energías limpias y con multiplicar las opciones de la humanidad, no es solo el sueño de un visionario. Es la traducción práctica de un principio filosófico, que la verdadera virtud consiste en aumentar la potencia de actuar, en ampliar los márgenes de lo posible, en alinear los esfuerzos humanos con las leyes de la naturaleza para prolongar y enriquecer la vida. Para Musk, actuar en contra de la necesidad es desperdiciar energía. Actuar con ella es construir el futuro. El vínculo de estos tres genios con Spinoza no es anecdótico. Es la prueba de que las ideas tienen consecuencias, de que un libro condenado puede, siglos después, seguir inspirando transformaciones profundas. El Ética de Spinoza es más que un tratado filosófico. Es un mapa para quien se atreve a cuestionar, a pensar, a vivir sin muletas metafísicas. Y esa es quizá la razón por la que Einstein, Jobs y Musk lo estudiaron en secreto. Porque sabían que el verdadero poder de un texto no está en citarlo, sino en incorporarlo al modo de mirar y de actuar. Porque entendieron que la libertad de la que habla Spinoza no se declama, se ejerce. Hoy, en un mundo que a menudo busca respuestas fáciles, que teme al pensamiento complejo,
y que se aferra a dogmas antiguos o nuevos, la lectura de Spinoza sigue siendo un acto subversivo. El que se adentra en sus páginas descubre que no hay consuelo garantizado, que el sentido de la existencia no se recibe como un regalo, sino que se construye con cada acto de comprensión, con cada gesto que suma al esfuerzo por vivir de acuerdo con la razón. Y esa construcción es la tarea pendiente de toda generación. El legado de Spinoza no es un simple conjunto de ideas filosóficas encerradas en libros polvorientos. Es una invitación permanente a mirar el mundo de frente, sin ilusiones, sin miedos impuestos por siglos de tradición y autoridad. Sus palabras, que tantos buscaron silenciar, sobrevivieron porque tocaban una fibra esencial del ser humano: el anhelo de comprender. Cuando Einstein leía el Ética, no lo hacía solo como científico, sino como un hombre que buscaba un refugio en la razón en tiempos de caos y violencia. La armonía de las leyes naturales de la que hablaba Spinoza le ofrecía un consuelo que no dependía de dogmas, sino de la belleza intrínseca del universo. Así, cada fórmula que desarrollaba, cada experimento mental que proponía, estaba impregnado de ese respeto por un orden superior que no castiga ni premia, sino que simplemente es. Jobs, al contrario, encontró en Spinoza la inspiración para crear un puente entre la técnica y el arte, entre la función y la forma. No se trataba solo de diseñar productos útiles, sino de concebir objetos que se integraran de manera orgánica en la vida de las personas. La búsqueda de la simplicidad absoluta, del equilibrio entre lo visible y lo invisible, tenía su raíz en esa idea de unidad que atraviesa toda la obra de Spinoza. Los dispositivos Apple no buscaban imponerse al usuario, sino convertirse en una extensión natural de su cuerpo y su mente, en herramientas que desaparecieran en el acto mismo de usarlas, tal como la naturaleza misma oculta su complejidad bajo una apariencia de sencillez. Musk, por su parte, convirtió esa filosofía en una hoja de ruta para la acción. Para él, comprender las leyes del universo no es un ejercicio teórico, sino el primer paso para transformar la realidad. La colonización de Marte, el desarrollo de energías limpias, la creación de nuevas formas de transporte no son, en su visión, simples proyectos empresariales. Son expresiones concretas de una ética que busca aumentar la potencia de actuar de la humanidad, alinear sus esfuerzos con las leyes de la naturaleza y garantizar la continuidad y expansión de la conciencia. En cada uno de sus proyectos se adivina la convicción de que la supervivencia no es un derecho, sino una tarea, y que esa tarea solo puede cumplirse desde el conocimiento y el respeto de la necesidad. Lo que une a estos tres personajes, más allá de sus logros y de sus diferencias, es haber encontrado en Spinoza un horizonte que guía y da sentido a la acción. Ninguno de ellos hizo de la filosofía un estandarte público. Ninguno buscó reconocimiento por sus lecturas. Pero todos dejaron que las ideas del filósofo se infiltraran en sus obras, en sus gestos, en sus decisiones. Y al hacerlo, ofrecieron al mundo una prueba silenciosa del poder de un pensamiento que, pese a los siglos y a las condenas, sigue vivo y actuante. La pregunta que queda abierta es ¿qué haremos nosotros con ese legado? En una época que multiplica las distracciones, que trivializa el conocimiento y que teme a la profundidad, atreverse a leer a Spinoza y, sobre todo, atreverse a comprenderlo, es un acto de valentía. El Ética no ofrece recetas ni promete recompensas. Lo que propone es una tarea: mirar, pensar, actuar. Y esa tarea, hoy como ayer, sigue siendo la mayor revolución pendiente. El pensamiento de Spinoza es, en definitiva, una llamada a la responsabilidad individual. No hay en sus páginas un refugio fácil ni un dogma que repetir. Lo que encontramos al recorrer sus líneas es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que somos. Partes de un todo infinito. Modos de una sustancia que se expresa en infinitas formas. Comprender eso no es un simple acto intelectual. Es un desafío vital. Porque quien comprende ya no puede fingir ignorancia. Quien comprende debe actuar en consecuencia. Y esa es la tarea más exigente de todas. Por eso, quizá, Einstein, Jobs y Musk eligieron estudiar a Spinoza en silencio. Porque sabían que el verdadero impacto de un texto no está en proclamarlo, sino en permitir que transforme nuestra mirada y nuestras acciones. Hoy, el acceso al Ética es universal. Cualquiera puede descargarlo, leerlo, estudiarlo.
Pero el verdadero reto no está en tener el libro, sino en dejar que nos cuestione. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestras excusas? A aceptar que el sentido de nuestra existencia no nos es dado desde fuera, sino que lo construimos con cada decisión, con cada acto de comprensión, con cada intento de alinearnos con el orden de la naturaleza? Spinoza no ofrece consuelo en el sentido tradicional. Ofrece algo más valioso, una guía para encontrar la paz que nace de entender, para alcanzar la libertad que solo el conocimiento hace posible. Einstein encontró en ese camino la serenidad necesaria para seguir explorando un universo que lo fascinaba y lo desafiaba a partes iguales. Jobs tradujo esa filosofía en productos que buscaban respetar y potenciar la relación entre el ser humano y su entorno. Musk la convierte en un proyecto de civilización, en un intento de llevar la conciencia más allá de sus límites actuales. Cada uno, a su manera, dejó un testimonio de lo que significa vivir según la ética del conocimiento y la necesidad. La historia de este libro prohibido y de sus lectores secretos es, en última instancia, una historia de esperanza, porque nos recuerda que las ideas, por mucho que se las persiga, sobreviven, cruzan los siglos, inspiran y transforman. Porque nos muestra que el verdadero poder no está en imponer, sino en comprender. Y porque nos invita, una vez más, a elegir. ¿Seremos espectadores pasivos del orden del mundo, o participantes activos en su comprensión y en su mejora?